Hola, muy buenos días para todos ustedes, mis amados y queridos hermanos en el Señor. Dios les bendiga en esta preciosa mañana del día miércoles. Yo espero que usted siempre, cada mañana, esté gozoso, victorioso, esté lleno del gozo y la alegría que siempre el Espíritu Santo de Dios nos refleja a todos y a cada uno de nosotros. Yo le invito a usted y a toda su familia, si están reunidos, a usted, querido amigo, que va en su medio de transporte, usted que apenas se está levantando, usted que apenas va y coge el celular y mira el devocional, yo le invito a que abramos la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, verso 48 al 49. Lucas, capítulo 2, verso del 48 al 49, y vamos a leerlo con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo del Señor, y decimos todos amén y amén. Dice así la palabra de Dios. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Jesús, siempre desde que empezó a desarrollar su conciencia, sus habilidades, empezar a mirar la vida ya desde el punto de vista del propósito y el llamado que Dios le había hecho a él, a su vida desde el nacimiento, él siempre supo a qué lo llamó el Señor. Siempre trató de ocuparse en los negocios de su padre, en ir a la iglesia, leer la palabra de Dios, escuchar a los sabios hablar en las sinagogas. Siempre su deseo en su corazón era ocuparse en las cosas del reino, para no darle lugar, como dice la palabra de Dios, a las cosas de este mundo. Y es que Jesús nos da ese ejemplo maravilloso tanto para niños como para ya nosotros siendo adultos y otros ya siendo ancianos. Y es que no hay nada mejor en la vida que estar ocupado en los asuntos del reino. No hay nada más importante en la vida sin dejar de hacer las demás cosas, sin dejar de ir a estudiar, sin dejar de ir a trabajar, sin dejar de compartir en familia, que tener siempre la mente ocupada y el corazón ocupado en las cosas del reino. Mi abuela tenía un dicho muy popular, y era que quien se ocupa en las cosas terrenales, su cuerpo se ocupará en las cosas terrenales. Pero quien se ocupa en las cosas celestiales, también se ocupará su cuerpo en las cosas celestiales. Podríamos decir que esa es una forma de alejar las tentaciones, o más bien no caer en ellas. Mantener la mente renovada en los pensamientos de Dios era lo que Jesús más se deleitaba hacer. Y cuando su padre y su madre van y lo buscan, Él les responde claramente y les dice: yo estoy ocupado en los negocios de mi Padre. Yo estoy ocupado en escuchar la palabra de Dios, en discutir ciertos versículos en la oratoria. Estoy deseoso de aprender cada día más, pero sobre todo estoy deseoso de estar en la casa de Dios. ¿Cuánto desearía Dios que nosotros tuviéramos ese mismo deseo que Jesús tenía dentro de su corazón como figura humana? Y era de estar ocupado las 24 horas en las cosas del reino, ocupado en la misericordia, en la piedad, en la lectura de la palabra, en el ejercicio espiritual del ayuno, de la oración, de la vigilia. Esos eran los asuntos del reino que Jesús se mantenía ocupado. No solamente en la lectura, no solamente tampoco en el ayuno, sino que Jesús se mantenía ocupado también predicando el evangelio, sanando, ayudando a los menos necesitados, dándole palabras de aliento a quienes las habían perdido y devolviéndole la esperanza a quienes habían perdido la esperanza. ¿Cuánto del tiempo que nosotros llevamos en el evangelio lo ocupamos en las cosas del reino?
¿Cuánto de las cosas del reino de los cielos nosotros podemos decir que nos ocupamos una parte del día o tal vez tantos días o horas a la semana? Yo no lo sé, solo tú lo sabes. Solo tú sabes qué tan ocupado en las cosas del reino estás. Solo tú sabes si has dedicado o quieres dedicar mucho más tiempo a las cosas del reino. Solo Dios sabe si tú quieres desear cada día más estar ocupado en la casa, en los negocios del Padre. Lastimosamente, estos negocios del Padre han sido vilipendiados, o sea, han sido tergiversados totalmente. ¿Por qué se los digo? Porque algunos piensan que los negocios del Padre, los negocios de una iglesia, son el dinero, son los diezmos, son las ofrendas, son las muchas actividades que se hagan dentro de la iglesia para recoger fondos, o son otras cosas que nosotros podamos tomar como apelativos. Estamos ocupados dentro de las cosas del reino, los negocios del reino. Algunos se ocupan tanto dentro de la iglesia en otras cosas que se están olvidando literalmente lo que es estar ocupado en las cosas del reino. Estos negocios a los cuales Jesús se refirió no era precisamente una tienda, no era una cafetería, no era un poco de billetes, ni mucho menos eran los negocios naturales a los que Él se refería. Los negocios a los que Él se refería era que Él estaba ocupado en la redención de los pecadores, en anunciar el Evangelio de Dios. Nosotros tenemos que comprender que como hijos de Dios, nuestro Padre también quiere que nosotros estemos ocupados en este año en los negocios del Padre, predicando la palabra, testificando lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas y seguirá haciendo en otros, ayudando al necesitado, reflejando el amor de Cristo por medio de nuestra vida. Pero lastimosamente y tristemente, muchos cristianos no quieren dedicarse a estos negocios del reino. Quieren dedicarse a sus propios negocios. La mejor invitación que el Señor nos hace en este inicio de semana del 2023 y es a llevarnos a preguntar: en los negocios de quién estoy como hijo de Dios, en los negocios de quién estoy y en qué me voy a ocupar. Pues yo te digo que mejor que te dediques a las cosas de Dios sin dejar de hacer lo otro. No dejes de hacer esto que te llevará a la vida eterna. Amado Padre, te doy gracias. En tus manos, Señor, ponemos todo trabajo dentro y fuera de la obra que tú pondrás en este nuevo año. Padre, te pedimos, Señor, que sepamos distribuir muy bien el tiempo que tú nos has dado, para así, Señor, también ocuparnos en el ejercicio espiritual, en los negocios espirituales, para recoger frutos naturales y poder ver, Señor, todo aquel fruto en el reino de los cielos. Te damos gracias en esta mañana de miércoles, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amado hermano, amado amigo, Dios lo bendiga, y si Dios nos lo permite, mañana jueves estaremos una vez más desde aquí, desde la ciudad de Florencia, Caquetá, Colombia. Bendiciones, Dios los bendiga.